seguimos nosotros con el tema de la Gran Comisión. La Gran Comisión, yo les comentaba que es el último de los mandamientos que el Señor dio y lo dio para toda la iglesia. Hoy vamos a ver algo que se llama la dinámica en Cristo, de Cristo en el testimonio. Entendiéndose esto, que el Evangelio es dinámico. Nunca el Evangelio es estático. Métanse en la cabeza, si yo soy cristiano y yo quiero vivir el Evangelio tiene que ser algo que está en movimiento continuamente, no para. Yo les he hecho la ilustración en el hecho de que hay personas que piensan que pueden darse un tiempo y van a parar. Un cristiano que dice que para está retrocediendo, no está avanzando. Por eso, la dinámica es que es un movimiento simultáneo, es algo que está continuamente. La iglesia es dinámica, la iglesia es Dios. Es decir, lo que tiene vida se mueve, ¿verdad? Y en el Evangelio, en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, debe haber dinamismo, debe haber movimiento. La dinámica de Cristo es llamarnos hacia Él para enviarnos a hablar de Él. Ahí lo que estoy leyendo en la... Llamarnos hacia Él, esa es que somos llamados para enviarnos a hablar de Él. La pregunta es, yo hablo de Cristo. Eso evidencia realmente si yo estoy en Él. A veces nuestro propósito de diálogo fuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia, es cualquier cosa menos Cristo. Y debería de ser la prioridad hablar de Cristo. ¿Qué dice Isaías 1.8? 1.18, perdón. Hermana, él cita Isaías 1.18. Isaías 55, del 1 al 3, hermana Ana. ¿Perdón? Isaías, mire la hojita que está la segunda. Isaías 55, del 1 al 3. Isaías 6, del 5 al 9, hermana Luzmeri. Éxodo 3.10, el tercer punto de la hojita. Éxodo 3.10, el cuarto punto, hermana. Éxodo 3.10. Isaías 55, del 1 al 3. 1.3. Sí, acá. ¿Listo? Éxodo 4.10, hermana Marlene. Éxodo 6.30, perdón, hermana Virginia. Éxodo 3.4. 3.10. 4.10. 4.10. Si miren la hojita, les estoy bien dando la guía por la hoja. Éxodo 6.30, perdón, hermana Virginia. Hechos 7.22, hermano Wilmer. Jeremías 1, del 4 al 12, hermano Javier. ¿Qué otro tengo acá? Y Mateo 11, 28 al 30, hermano Julián. Y que el pastor Juan me dijo que le preguntara a usted si nosotros íbamos a estar en esta clase o íbamos a repetir aquella. Yo le dije que no habíamos visto todas. Entonces, Vaya. Listo. Gracias. bueno. Isaías 1.18, ¿qué dice? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El llamado que el Señor hace, y especialmente pues aquí se entiende claramente, al arrepentimiento, es que nosotros, por voluntad propia, por reconocimiento, por convicción, vayamos al arrepentimiento. Y el llamado que el Señor comienza a hacernos es, primero al arrepentimiento, luego
al perdón de nuestros pecados. Lograr comprender que el llamamiento que nos hace el Señor de venir a Él para que nosotros nos arrepintamos trae también como propósito que nosotros tengamos el perdón de pecados que Él nos ofrece, no que merecemos. No entendamos jamás que nosotros merecemos ser perdonados, nunca, no merecemos. Lo somos por gracia, por amor, es lo que Él nos ofrece y es lo que Él nos da. A la reconciliación somos llamados, es decir, que estemos a cuenta, dice allí, ¿verdad? Amén. Eso habla de reconciliación y es claro que el ministerio central, real, verdadero, el llamamiento verdadero de la iglesia es a la reconciliación con Él. Pero también es a una comunicación, comunión, vivencia diaria con el Señor. Nosotros no podemos pensar, no debemos engañarnos, no debemos equivocarnos al pensar de que vamos a poder tener una relación con el Señor solo por venir un domingo o solamente los domingos. Nosotros necesitamos tener una vida de comunión real con Él. Venir a Él es vivir con Él. No podemos tener un error de eso. Y también a una nueva perspectiva del servicio, es decir, cuando el Señor nos está diciendo que Él va a cambiar nuestra condición, nos va a tener en esa acción de su gracia para perdonarnos el pecado, también nosotros vamos a tener ya un cambio de actitud, de mentalidad, de entendimiento de qué es servir. Porque para muchos, y uno lo experimenta continuamente en la iglesia, es que piensan que servir es venir y generar un oficio dentro de la iglesia. Y hay mucha gente que cumple oficios dentro de la iglesia y no le sirve a Dios. Y la Biblia lo manifiesta. En Mateo 7:21, acuérdense que el Señor allí habla de que en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, apartados de mí, no os conozco. Pero si en tu nombre hicimos, en tu nombre, no, apartados, hacedores de maldad. Es importante comprender que el acercarnos al Señor en esta dinámica que es el Evangelio, el acercarnos nos lleva a que nuestra condición, nuestro sentido, nuestro propósito cambia radicalmente de lo que pensamos a lo que realmente el Señor nos quiere. ¿Qué dice Isaías? Estamos mirando cómo en el Antiguo Testamento viene esa dinámica de que el Señor dice, vengan, venid, venid. ¿Cómo dice Isaías, capítulo 55, versículo 1 al 3? ¿55? Sí, Isaías 55. 55, 1 al 3. Por eso les digo, miren la hojita que escribí. Yo les estoy hablando sobre la... A todos los sedientos, venid. Tranquila, hermano. Es Maracaca. Del 1. Y a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y venid y comprad sin dinero y sin precio, y sin vino y sin leche. No, sin precio, vino y leche. Es al 3. Dice el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, escuchen, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. Noten que el venir al Señor, el llamado que el Señor hacía al pueblo de Israel específicamente, era un llamado a entender que la salvación es gratuita. Escuchen, la salvación es gratuita, pero no barata. Hay que entender eso porque hay una confusión terrible en muchos.
que porque la salvación es gratuita, piensan que es barata, y no es barata. Es impagable, porque es el precio de la sangre de Cristo. No tiene precio. Es decir, su costo es tan alto que es imposible que el hombre lo pague, pero lo recibimos por gracia, lo recibimos gratuitamente. Y lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es que la referencia o la ilustración que hace a los sedientos, es decir, a los que quieran, a los que sientan, los que deseen, los que decidan. Note que aquí no está diciendo el que se le ocurra porque sí, por eso, no, aquí se requiere y se necesita tener entendimiento que si bien es cierto, somos escogidos por el Señor, yo tengo que tomar la decisión de anhelar del Señor. Y el llamamiento que el Señor nos hace para venir a Él, para que entendamos que su salvación es gratuita, que hay abundancia en el Señor. Y la prueba es que nosotros, algunos, llevamos 30 años casi ya en el Evangelio y no nos cansamos de sorprendernos, de anhelar y de notar de que esta es una fuente inagotable. El Señor es inagotable para con nosotros, para con su bendición, para con su sabiduría, para con su paz, para con todo. Y que el Señor está para todo y en todo tiempo. Entonces tenemos que entender que hay abundancia. La Biblia nos habla de que en el Señor estamos llamados a vivir la abundancia y la sobreabundancia, que algunos la enmarcan exclusivamente en lo material, cuando eso es lo más alejado, porque lo que tenemos son las promesas y los tesoros abundantes de la eternidad y en la eternidad. Pero el Señor también nos permite disfrutar de una... Yo siempre he dicho que el Señor aquí nos da una gotica en esta tierra, de eso que tiene tan dispuesto para la eternidad. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos medir esa bendición o esa gracia del Señor, es con mi bienestar, es con mi tener, es con mi realización, y resulta que no es eso. La abundancia es de lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros, aquí sí, pero más en la eternidad. Pero también en esa dinámica nosotros vemos que el llamado es a esa vida abundante y victoriosa. El Señor al pueblo de Israel le dice: ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán un pueblo escogido, no porque sean el mejor, sino el peorcito, pero serán mi pueblo. Ustedes van a tener victoria porque yo les voy a dar la victoria. Ustedes van a tener paz porque yo voy a hacer su paz. Ustedes van a tener provisión porque yo soy su Jireh. Ustedes van a tener seguridad porque yo soy su estandarte. Ustedes van a tener vida porque yo soy su salud. Y todo esos que algunos dicen los nombres del Señor, no, esos son los atributos, es otra cosa. Las manifestaciones, esas son manifestaciones de Dios para con los que le siguen. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso. La tercera cosa que nosotros encontramos en esta dinámica está en Isaías 6, 5 al 9. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de unas tenazas, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ve, y no entendáis, ve, por de cierto, más comprendáis. Noten, mis amados, que en esta dinámica deberíamos de hacernos la pregunta ¿cómo nos identificamos en este texto con Isaías? Entendiendo que versículo 5 dice somos de labios inmundos. ¿Por qué? Pues porque somos de labios inmundos. Eso nosotros no tenemos en nuestra naturaleza humana y carnal nada bueno. Y la manifestación de nosotros. Pero en el llamamiento en el que el Señor nos hace para venir a Él nos limpia. Y la tipología que tiene aquí, este serafín que viene tomando del altar de Dios para purificar, no tiene su carbón encendido, ¿sí? Y nos purifica. Esto es una tipología de lo que hace la sangre de Cristo en nuestras vidas, siempre entendamos, ¿sí? Que habla es de la santidad de Dios siendo y operando a favor nuestra para que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Amén. Entendamos eso. Es quitada la culpa, es limpio nuestro pecado. Lo vimos también nosotros en el llamamiento de Isaías 1:18, donde allí se nos habla del arrepentimiento, pero también de la limpieza de nuestros pecados. Siempre el llamado del Señor entonces está enfocado a ¿qué? A que nosotros tengamos arrepentimiento, tengamos perdón de pecados. Esa es la parte esencial del Evangelio. Por eso cuando se hace a alguien se le dice, uy, venga a la iglesia, acérquese al Señor, que el Señor le va a dar casa, carro y beca, que el Señor lo va a sanar, que el Señor le va a dar paz. Eso son añadiduras que no corresponden a lo esencial. Y en la dinámica, al venir al Señor, entonces entendamos, el venir al Señor, en la dinámica está como prioridad, arrepentimiento y perdón de pecados. Es quitada nuestra culpa, es limpio nuestros pecados. Ahora, en el versículo 8 aparece y comienza a verse la dinámica del ir. Ya vimos la dinámica del venir, porque estamos hablando de que es ven y ven, ¿no? Entonces, ahora, aquí se habla de la disposición. Y este texto da para muchas cosas de entendimiento importante en referencia a eso. Porque el Señor hace como una alusión en el versículo 8, donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Como si el Señor no supiera, como si el Señor no tuviera, dije, ay, es que estoy tan solo, no sé a quién enviar. Cuando la misma Biblia nos dice que los ángeles anhelan con fervor predicar a Cristo y no pueden hacerlo. No les es permitido, porque es exclusivo privilegio de los hombres. Entonces, uno ya con eso se entiende que lo que el Señor está haciendo es abriendo la puerta de la oportunidad para que yo me disponga. Estoy dispuesto a servir. Realmente yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo estoy dispuesto a ir a lo que Dios me dice. Porque aquí está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, aquí habla Isaías, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Y ahí es donde nosotros a veces, si tenemos la sensibilidad del espíritu bien afinada, nos vamos a dar cuenta que en nuestra cotidianidad podremos estar escuchando esta palabra. Hay una necesidad. ¿Quién puede? ¿Quién va? Amén. ¿Quién hace? Amén. ¿Quién? Y mira que eso es típico en muchas áreas.
en muchas cosas, porque a veces nosotros creemos que ir a servir al Señor es preparar un mensaje homilético con mucha hermenéutica y tener un contexto bíblico. No, hermano, eso es lo único. Y eso es lo que alguien decía sabiamente que nosotros deberíamos de predicar el Evangelio y si fuera necesario usar la Biblia. Que el último recurso es usar la Biblia. Buenas noches. Mire, pase a mi hermana, por favor. Entonces, no, hermana, siéntese, pase para ti eso, sí. Gracias. Entonces, vemos esta que es, ¿cuál es mi disposición a servir? ¿Qué es lo que me mueve realmente? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que yo tengo realmente para hacer? Porque uno nota cómo hay personas que pierden el entusiasmo de servir porque no me miraron, porque me miraron mal, porque es que me trataron mal, porque es que no era con lo que yo pensaba, y ya, ahí se acaba. Entonces se entiende que su motivación era una motivación equivocada, ¿cierto? Ahora, en el versículo 9, dice el mandato o va la orden del Señor, anda, dice allí, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es decir, aquí hay unas cosas que no viene el caso ahorita explicarlas, pero es el sentido de que yo debo ir, y que lo que voy a hacer, la gente no lo va a entender. Muchos no van a comprender, muchos no van a aceptar, pero yo debo hacerlo. Porque no es mi problema que entiendan. Y sin importar el por qué, simplemente obedecer. Porque hay mucha gente que se desanima porque no, es que yo le he hablado y no, mire, está peor, y hasta se burla, no sé. ¿Cuál es eso? Hágalo. El ir es hacerlo. La Biblia es clara, que dice, hay quien siembra y hay quien cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. La obra es del Espíritu Santo. Acuérdense siempre de esa ilustración que yo les enseñé sobre el vendedor de aspiradoras. Lo contrataron no para vender aspiradoras, para dar a conocer las aspiradoras. A nosotros no nos contrataron para tener convertidos, a nosotros el Señor nos llamó para llevar su mensaje. El Espíritu Santo es el que se encarga. Porque la misma Biblia lo dice, que Él es el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no es nuestra... ¿sí? Entonces, para ir, ¿yo qué necesito? Tener fe, creer. Ahí lo veo. Necesito fe y obediencia, porque la fe sin obediencia no es fe. Fe y obediencia. Y ahí está. Anda y di. Tú ves y habla. Tú haz lo que Dios te dice. Pero, no hay peros. Hazlo. Y si no, pues si no quieren, pues no quieren. Ese no es tu problema. Y nada, tú hazlo. Ese es el sentido del Evangelio. Bueno, hermano, la historia de la iglesia está llena de testimonios de gente que aún pagó con su vida el obedecer. Pagó con su vida el obedecer. Y el fruto se vio. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace. Amén. La cuarta cosa, Éxodo 3:10. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y note que el Señor le dice a Moisés, ve por tanto, ¿a dónde? A que le corten la cabeza. Se va a ir a Faraón. ¿Sí? Acuérdense que Moisés era un prófugo del imperio egipcio. Era un prófugo. Y el Señor lo manda, vaya, preséntese, y nada más que a Faraón. Alguna vez yo me hice la pregunta, pero ¿por qué no lo mandó de una vez a la cabeza? ¿Y cómo hacía Moisés? Pues porque Moisés fue conocido, sabían quién era Moisés. Y ustedes saben quién era Faraón en ese momento. ¿Quién era? Casi un hermano para Era su hermano. de crianza. Era el hermano de crianza.
el que ocupó el puesto que estaba dispuesto para Moisés. ¿Entiendan eso? El faraón de ese momento fue el que ocupó el puesto que estaba dispuesto para Moisés. Sí, así. Entonces imagínense, oiga hermano, vengo a hablar con usted. Oiga, usted viene a quitarme el título, no, yo soy ahorita faraón, quítenle la cabeza. Bueno, ustedes piensen todas las cosas que pueden haber. Ese es una cosa. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice Éxodo 4:10? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil, palabra ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová No, eso no es. Siempre habrá excusas. Mira hermano, nosotros somos, especialmente los latinos, y aquí entre nos los colombianos. Pero, perdón, pastor, ¿y luego él no había estado impedido de la boca? No, a ver, lo que pasa, los teólogos dicen que lo que pasaba es que a Moisés, algunos dicen que era tartamudo. ¿Sí? Es muy probable, no hay una... Lo que dice es que no soy de fácil expresión, lento y tal. Eso asume que era tartamudo. Y la excusa es que yo no sirvo porque soy tartamudo. Es que yo no sirvo porque soy pobre. Es que yo no sirvo porque no soy estudiado. Es que yo no sirvo. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que lo vil y lo menospreciado se vale Dios para avergonzar lo sabio y lo fuerte del mundo. Amén. Entonces nosotros vemos que siempre presentamos excusas. Y Moisés no fue la excepción. Nunca he sido, dice él, nunca he sido de fácil palabra. Se me complica. Yo siempre diré que yo a veces pienso que Moisés no era tartamudo. Porque también. fue impedido. Yo pienso que él no era tartamudo. Yo lo que pienso es que era como yo. Pero, O sea, Sí, pero pastor dice también que era torpe de lengua. Ahí es donde por eso, uno por eso, es asume que era tartamudo. la cuestión es que yo me pongo, yo por testimonio de vida, yo me pongo a pensar que yo siempre he tenido problemas de comunicación. No me queda fácil comunicarme con la gente. Ya a través de los años y por causa del ministerio tal vez y por causa de esto, he podido muchísimo por la misericordia y la gracia de Dios. Pero cuando no dentro de mí no cabía la posibilidad de que yo diera una conferencia, una enseñanza. Porque a mí se me perdían las palabras, a mí se me enredaba la lengua, a mí se me olvidaban los mensajes, yo me atortolaba. Yo me acuerdo tanto que mi herramienta fue aprenderme poesías. Y yo me convertí en un poeta para romper como eso. Y cuando las cosas que me fluían eran poéticamente así hablando, y no sé, pero difícil. Pero con todo y eso yo llego al Evangelio. Y el hablar de la palabra se me empezó a hacer fácil. Entonces, uno no sabe. Pero ¿cuál era la excusa? No, es que soy tímido. No, es que yo no sé qué decir. A mí se me quedan cortas las palabras. El Señor dice, no, cuidas. Pastor, yo a usted mismo le escuché en una oportunidad de que la timidez forma parte, es una especie de orgullo, ¿no? Ah, sí, también. Pastor, eso le sucede a mi hijo. Yo creo que se ven jóvenes como participa y él palabra a las hermanas esto. Pero si ven la timidez, él ve esto y él tiembla, le hago, porque él sabe, el pastor yo creo que se da ofenda en jóvenes las preguntas, o sea, y le gusta participar. Pero el hablar de esto es, tiembla. Ojo, porque ahí hay algo que es cierto, sí, y es ¿verdad? la confianza en el Señor es la que nos lleva a dejarnos usar por eso. Amén. No es la confianza en mí, No. no es mi que yo puedo y mi capacidad. Miren, aquí entre nosotros
estando en la iglesia donde hay central, nosotros éramos junto con mi esposita, los directores de los grupos familiares. Y nosotros teníamos un grupo familiar en la casa de un abogado penalista, que inclusive es famoso y es un hombre que ha estado en los niveles de gobierno y todas estas cosas. Y obviamente, pues alguien que presenta casos en los juicios y toda esta cosa, un tipo muy bien hablado. Y alguna vez, por alguna circunstancia, que yo nunca estuve de acuerdo, eso sí fue algo, pero pues, el pastor dijo, oiga, ¿por qué no le dejamos que predique el mensaje del grupo familiar al doctor o al hermanito tal? El hermanito tal no era tan hermanito porque la hermanita era la esposa, la que iba a la iglesia, y pues él la acompañaba, él era el acompañante, todo, no se da cuenta. La cuestión es que cuando llegó el momento del mensaje, pues sí, claro, muy preparado, pero no hiló una idea, no dio pie con bola en cuanto al mensaje. Y hable, hubo un punto donde me tocó a mí meter la cuchara y decirle, venga, hermano, siéntese, tranquilo, venga. Y tomé yo el mensaje y lo expresé. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que no es la capacidad humana la que el Señor usa. Sí. Y la Biblia habla de que Él a veces no, que el Señor va a humillar a quien se exalta. Y exalta a quien se humilla. Y él era el tío, y en ese momento él se dio cuenta y él lo reconoció públicamente que fue una bendición. Dijo, y realmente hoy me doy cuenta que esto de predicar no es para todos. Y no se trata de lo que uno pueda saber, se trata de... gloria a Dios por eso, eso fue una cosa buena. Con el tiempo ellos se fueron de la iglesia, nunca volví a saber de ellos. No sé qué será. La esposita era una mujer que buscaba mucho de Dios. Del Señor. Amén. Entonces, noten que las excusas. Éxodo 6:30, ¿qué dice? No tengo. Dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Porque creemos que es con nuestra capacidad, con nuestra posibilidad. No es. Y era el Espíritu de Dios. Es el Señor obrando. Hechos 7:22, ¿qué dice? Hechos. Bueno, Hechos 7:22. Dice así. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y obras. Note que sí era poderoso en palabra cuando estaba en Egipto. Porque era estudiante. Vuelvo al cuento del abogado. El abogado era poderoso en palabra y educado y formado, pero delante del Señor era torpe de labios. Y miren, mis amados, que aquí hay una enseñanza adicional que podríamos nosotros tomar en relación a esto de el ser llamado y el ser enviado, porque nosotros fácilmente comprendemos el llamamiento. Ay, sí, yo soy llamado, pero no entendemos el ser enviado. Se nos dificulta el ser enviado. ¿Por qué? Porque siempre aparecen las famosas excusas, porque siempre tenemos las razones, nuestra falta de tiempo, nuestra falta de preparación, es que eso le tocaría a otro, no, es que mejor que sea, y empezamos siempre a tomar las excusas. Pero aquí es donde nos damos cuenta, y que lo manifestaba en el testimonio que les daba ahorita, es que cuando el Señor decide usarnos y nosotros nos disponemos y nos dejamos usar, el mismo Señor les dijo a los discípulos, aún cosas mayores que estas, ustedes saben. Porque si hay algo que mueve a Dios con poder, es un creyente con fe y con obediencia. Fe y obediencia, esa es la dinámica, ¿cierto? Por eso dice, Moisés era poderoso en palabras y obras, pero necesitó de fe y de obediencia. Necesitó de fe y de obediencia. Estamos en el número 4, hermano, aquí. Sí. Necesitó de fe. Hay que entender que el mensaje viene del corazón de Dios. Por eso, hermano, cuando los que predicamos la palabra nos disponemos a dar un mensaje,
tenemos que entender que el mensaje no es de mi gusto, de mi parecer, de mi sentir. Yo se los decía el domingo. El domingo yo les estaba predicando y les decía, miren, este mensaje hace un mes, el Señor lo clavó en mi corazón. ¿Por qué? Porque es algo que está en su corazón. Y uno tiene que aprender a ser sensible a eso. Y cuando vamos a expresar, a veces nosotros pensamos que es que yo necesito saber de memoria el versículo y que no sé qué. Cuando el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. Solo hazlo. Ve. Y es que también el Señor nos dice que la abundancia del corazón abrirá la boca. Hay veces que uno no sabe o entabla una conversación y uno realmente dice aquí que contesto, pero o sea, uno se sorprende cuando no es uno el que contesta, sino uno se da cuenta que es Dios porque le recuerda versículos que Pero ¿cuánto tiempo? hay un texto que se ajusta más a eso. Dice que Él nos dará que decir en el momento en lo que tengamos que decir, que es en Marcos 1:15. Sí. Jeremías 1:4-12, ¿qué dice? Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre el reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tremendo texto. Note que cuando el Señor está expresándole a Jeremías este llamamiento, siempre vuelve otra vez el cuento. En el versículo 6, las excusas. Soy niño, soy incapaz, soy imposibilitado. Pero el Señor es un Dios de absolutos y de mandamientos totales y radicales. Dirás todo lo que te mande. Aquí no se trata de que hables lo que te parece. No se trata de que des tu opinión. No se trata de tu gusto. No se trata de las circunstancias. Se trata de lo que yo digo. Por eso, cuando nosotros queremos o decidimos aceptar decidimos obedecer más bien. Es claro que lo que va a suceder allí es que vamos a terminar hablando la palabra de Dios, no mi palabra. Y en el versículo 9 el Señor lo aclaró, he puesto mis palabras en tu boca. Miren mis amados, esto es un principio lo que decía ahorita mi hermana ahorita, no puede decir, no, ¿yo qué voy a decir? No. Ve. Cuando te sorprendas de todo lo que el Señor te da para hablar y de cómo y esto, y las cosas que pueden pasar, ¿por causa de qué? De la fe y la obediencia. De aceptar el llamamiento a venir, pero también el de ir. Es dinámico. La única manera real de poder vivir el Evangelio y manifestar la gloria de Dios a través del Evangelio es aceptar el llamamiento, pero también ir. Obedecer. El que no va, no está quieto, está en un punto equivocado. Por eso no se trata solamente de decir, ay, es que yo voy a recibir, sí, recibe, pero si no das, la única manera en que la palabra de Dios fructifica en mi vida es cuando yo la doy. Es donde verdaderamente fructifica. Ese es el fruto verdadero. En mí hace un efecto, claro,
y podemos decir que hay frutos del Espíritu en eso, pero esos frutos se hacen verdaderos es en la relación con los demás. Porque el amor, ¿para quién es? La paz, ¿con quién es? La benignidad, ¿con quién es? La bondad. La fe, ¿con quién? Con Dios y con los demás. O sea que, ¿cierto? Y uno mira, y oiga, es que pero esto es de relación, esto es de comunión. Comunión con Dios, comunión con los demás. Por tanto, yo tengo que estar en esa relación con los demás, compartiendo lo que el Señor me ha dicho, me ha dado y me ha mandado. Amén. Ahora, Dios pone su palabra en nuestra boca, pero necesitamos otra vez fe y obediencia. Siempre está enmarcado esto en fe y en obediencia. Ahora, tengamos claro que Dios no miente. No hay margen de error en las cosas de Dios. 100% de garantía de éxito hay. ¿Por qué? Porque es Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el apóstol. Y es una verdad absoluta. Ahora, ¿cómo opera esto? Esta dinámica en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es? La vimos en el Antiguo y vimos que es una cosa real y práctica, pero expresada prácticamente a personas específicas con funciones específicas en el propósito específico de Dios a un pueblo específico. Podríamos decir que es similar en el Nuevo Testamento, pero con una cosa adicional, que el llamamiento sigue siendo específico, ¿cierto? Pero ya no es solamente con personas específicas, ahora es con toda la iglesia. Y mira lo que dice Marcos 1.17. ¿Qué dice Marcos 1.17? Ah, bueno, entonces venga yo lo tengo. ¿Qué dice Marcos 1.17? Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Lo que dice el Señor es, vengan. Venid en pos de mí. Vengan a mí, vengan, o sea, búsquenme y busquen las respuestas en mí, busquen el propósito en mí, busquen la vida en mí. Y lo que yo les voy a hacer es que ustedes van a ser, en el sentido práctico del ustedes van a ser gente que alcanza a hombres para lo mismo que fueron alcanzados. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Lo que nosotros recibimos. ¿Qué recibimos? De gracia, salvación. Porque por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que podemos compartir? Salvación. Por gracia. De gracia damos. ¿Cómo? A través del mensaje. ¿De quién? De Dios. ¿Qué necesitamos? Fe y obediencia. Y cuando nosotros evaluamos esto de la fe y la obediencia, nos vamos a dar cuenta que por mi fe, para tener fe, yo necesito estudiar la palabra, porque la palabra viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? Entonces, necesito, bueno. Y para obedecer, pues, ¿qué? Conocer la palabra. Entonces, estamos fundamentados en la palabra. ¿Para hacer qué? Lo que la palabra dice. Y nos vamos a dar cuenta que todos podemos decir que mi llamamiento es a transmitir el mensaje que el Señor nos ha dado y con el que vivimos. Eso es el Evangelio. Amén. Dios nos acepta como somos y con lo que tenemos. Dios nos ve no como somos, sino como lo que vamos a hacer en Él, pescadores de almas. Yo creo que el ejemplo bíblico más bonito que yo veo, o sea, que me gusta en lo personal, o sea, tal vez es algo muy personal, no es que sea doctrinal ni dogmático dentro de la doctrina, es que cuando el Señor llama a David, note que el Señor le dice al profeta Samuel, tú mira lo que está delante de tus ojos, mas yo miro el corazón. Y el Señor le había dicho, ve a Belén, que me proveeré de un hombre que tiene un corazón conforme al mío. ¿Qué vio el Señor? A un pastorcito, al hijo relegado de una familia, al que nadie le paraba bolas, al despreciado. El Señor vio en David
de dónde vendría y por dónde vendría la descendencia con la promesa y con el pacto davídico que hizo el Señor para que viniese Jesucristo, su Hijo. O sea, el Señor cuando nos ve a nosotros, no está viendo la circunstancia de nuestra incapacidad, de lo malo que hemos sido, de lo incompetentes que somos, de no sé qué, de lo incapaces que somos. Él está viendo esa eternidad. Por eso a mí me parece impactante cuando la Biblia habla de que por el gozo puesto delante de Él, el Señor Jesucristo, se entregó. O sea, vio el gozo. Lo que Él vio fue a nosotros. Ahí sí. Él lo que hizo fue vernos a nosotros reunidos en pos de aprender, en pos de comprender su palabra, pero también en pos de compartirla. Y empezamos por el hecho de que compartimos aquí, que compartimos como congregación, como hermanos, pero también compartimos como familia en nuestras casas, a veces rechazados. Compartimos en nuestro trabajo como testimonios. ¿Por qué? Porque ese es el gozo que el Señor vio delante de sí para aceptar semejante oprobio, como lo dice la Biblia. Entonces, nosotros deberíamos entender que delante del Señor no somos lo que nosotros vemos o lo que nosotros pensamos. Es que yo soy no sé qué, es que yo no puedo, no sé cuándo, es que el Señor ve otra cosa. Y yo siempre he dicho, si el Señor usa una mula, a veces puede usar un burro. Yo lo digo así. Si el Señor usa una mula para hablar, pues va a hablar a uno, para tomar un bruto, incapacitado, una persona desechada. Miren, yo con mucho respeto y con mucho amor y admiración profunda, porque amo a este siervo muchísimo, al pastor. Miren, yo no sé, pero lo que el pastor da de parte de Dios, Dios lo usa. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? De una alcantarilla de río. Dios mío. A mí me sacó de una mesa de billar y un arquitecto y estudioso y no sé. Sorprendente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese es Dios. No importa la Y Dios usa al chiquito, al grande, al mediano, al alto. Dios usa a todos. Amén. Solo los que con fe y obediencia se someten. De esto se trata la dinámica. De esto se trata la dinámica. Sí, la visión de Dios. Ahora, Mateo 11:28. ¿Qué dice? Del 11:28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Escuchen que el Señor hace un llamado. Vengan. Este es el descanso del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo descansamos nosotros en Cristo? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite, a pesar de toda circunstancia, adquirir la confianza, la esperanza, la paciencia que se necesita, fruto de ¿qué? De mi fe y de mi obediencia. El problema de una sociedad como la nuestra es que nuestra sociedad tiene un alma angustiada, agobiada. Y todos los que operan en una sociedad como la que tenemos, estresados, desesperados, angustiados, decepcionados, sin esperanza. Pero en Cristo, cuando entendemos lo que el Señor, que a propósito esta palabra es para la iglesia, es específica para la iglesia, le está diciendo, oiga, usted creyente, venga, que está cansado y cargado, venga, descanse. Pero háganse conmigo, lleven mi yugo, es decir, entiendan que tienen que estar a mi lado, ese es el sentido, tienen que estar pegados conmigo, andando conmigo, haciendo conmigo, viviendo conmigo, es eso. Pero aprendan, porque hay quienes están pero no aprenden. Y lo que el Señor está diciendo,
lo que yo hago, apréndanlo. Lo que yo digo, apréndanlo. Lo que yo vivo, apréndanlo. Lo que yo enseñe, apréndanlo. El ejemplo que nosotros tenemos, el modelo que nosotros tenemos, es uno. Y se llama Jesucristo. Y es ese modelo el que debemos seguir. Pablo se atrevió a decir algo que puede sonar para el que no entiende el sentido que lo estaba diciendo y el que no comprende la vida de Pablo. Pablo dice, sean como yo, vengan, es decir, síganme, porque yo sigo a Cristo. Es decir, lo que yo les estoy diciendo es lo que Cristo está haciendo. Bastante aventurado a hacerlo. Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que la gente va a querer decir, yo quiero lo que usted tiene, yo quiero ser como usted. Y él va a comprender cuando llegue a que no soy yo, sino es el que mora en mí. Es el que vive. ¿Sí? Y ahí es donde va a conocer a Cristo. Ahí es donde va a entender que ser cristiano no es venir a una iglesia, no es vestirse de una manera, no es hablar de una manera, no es hacer unas liturgias de una manera. Ser cristiano es seguir y vivir como Cristo. Punto. Entonces, A imagen y semejanza de descanso del alma, descanso del espíritu, descanso del cuerpo. A la obediencia. El Señor nos llama a la obediencia, lleve mi yugo. Es decir, entiendan, aquí hay un compromiso que debemos hacer. Al final dice, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Que cuando nos damos cuenta, nuestras cargas son tan pesadas, son tan difíciles, son tan terribles que nosotros no podemos con ellas. Pero cuando se las entregamos al Señor y tomamos las de Él, nos damos cuenta que son fáciles. Yo llevo mucho tiempo pensando en eso y he dicho, Señor, ¿cuáles son tus cargas? Y el Señor inmediatamente me dice, ora por el enfermo, ora por el que... Aguántate a esa persona. Perdón, esas son mis cargas. Y yo llego y oro por esa persona y ya paso. Y yo perdono a esa persona y ya paso. Y yo voy y le sirvo a esa persona y ya paso. Yo sigo adelante. Y tal vez el Señor va a seguir trayéndome a esa persona ocasionalmente. Pero si yo termino en una comunión con esa persona, ya no solamente es hacer un actico con esa persona, sino hacerla parte de mí y yo de él, porque somos ambos parte del cuerpo. Ahí entiendo yo qué es realmente llevar el yugo del Señor y aprender de él y entender que su carga es fácil. Amén. Es eso. En Mateo 28, que es la gran comisión, en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y les he aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten, mis amados, que aquí hay algo que es importante que nosotros comprendamos, y es que para el Señor el llamamiento es a tener la vida de Cristo, ¿cierto? El plan es mostrar el plan de salvación del Evangelio, y el propósito es eternidad para mí y para los demás. Y el Señor está diciendo, id y haced discípulos. El problema de la iglesia cristiana de hoy es que se pretende llenar de convertidos y se necesita es que se llenen de discípulos. Nosotros necesitamos entender este mandamiento que el Señor nos da de ir. Tenemos que venir para detener e ir para hacer. La obra del Señor, la fe sin obras es. La obra del Señor es una obra de fe para ir y hacer.
Si tú no haces ¿qué? No estás en nada, no está. San Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hagamos un paréntesis ahí un poquitico y entendamos que el llamamiento del Señor es que el Señor nos escoge porque Él es quien decide y el propósito es enviar a predicar. Ese es el propósito. Ahí es donde los llamó, les habló y los envió. ¿Qué hace el Señor con cada uno de nosotros? Nos llama, nos habla. Esta es la dinámica. Soy llamado para ir. Ven y ve. Ven y ve. Eso es ven y ve. Tengo que entenderlo. Nos llama para venir a hablar con Él, para ir a hablar de Él. Venir a hablar con Él e ir a hablar de Él. Todos los que Él llama a unirse al evangelismo disfrutan de sus promesas, autoridad, poder, palabra, presencia del carácter divino en cada oportunidad, dada para ser sus testigos. Mira, mi amado. Yo no sé qué puede haber más importante en la vida de un ser humano que vivir a Cristo. No existe. Pero eso lo sabemos los que ya lo vivimos. Lo triste es cuando dentro de la iglesia hay personas que han disfrutado, han comido, han recibido, han compartido, han tenido. Pero allá afuera no son, no dan. Y esto en la iglesia es abundante. Hay mucha gente que uno podría decir es desagradecida, es ingrata. Pero ahí es donde viene el pastor, lo que dijo el Señor Jesucristo. Son muchos los llamados. Exactamente los eso. que, digamos, por cualquier razón se convierten y vienen, pero de ahí no pasaron. Se quedaron ahí estancados. Tenemos que evaluar muchísimo esto para no solo vivirlo, sino compartirlo. ¿Qué haría yo en el llamado que Dios me dio para torpedear ese llamado? ¿O qué motivo tendría? ¿O qué justificación tendría? Y estoy hablando de por ejemplo, rebelarme e irme, porque sí, o porque no, o desacreditar, o señalar, o juzgar. ¿Sí me hago entender? Yo he escuchado, literalmente 3 veces en los 20 años que tengo, personas muy espirituales, abro comillas, muy siervos de Dios, muy reconocidos o muy decir al pastor yo lo tengo que bajar, al pastor yo lo tengo que tumbar, así literal. Han encontrado autoridad. Y yo se lo he dicho las 3 ocasiones, le he dicho a mi esposa, silencio, yo no voy a hacer nada, yo no me defiendo, yo no nada. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que esa no es mi pelea, ese no es mi problema. Y lo único que yo he hecho es orar por ellos y clamar misericordia por ellos y bendecirlos. Bendecirlos. De algunos no tengo ni idea de esos 3.
De uno tengo idea que está por ahí bien congregándose, gloria a Dios, qué bendición, y ojalá su corazón y su vida haya sido bien empoderado y todo, y gloria a Dios por eso. Pero yo hay cosas que yo no tengo por qué preocuparme. Y algo que yo tengo claro, y aquí a mí el Señor me diga, lo primero que yo hago es, cuando Dios a mí me dice, yo no me pongo a dudar. Si Dios a mí me dice, y como se lo dije alguna vez a uno de ellos, pues si Dios le habla a usted, a mí no me ha hablado. Y usted tiene dos problemas. Uno, que yo tengo las llaves. Y dos, que yo llegué primero. Entonces, ni modos, o sea, ahí sí, ni modos. Juan capítulo 4. Amén. Lo tiene en mano, leal. Versículo 29. 29. 4:29. Ok, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 29. Sí. ¿Quién es ahí? La mujer samaritana. Amén. ¿Qué estaba haciendo? Póngale cuidado lo que estaba haciendo esta mujer. Acaba de recibir una palabra del Señor, la expuso en su pecado, le habló de esto, pero le ofreció la vida, se la dio. Si bebieres del agua que yo te ofrezco, no tendrías sed jamás. Y el que de esta agua beba, de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor, dame de esa agua para yo no tener que volver. O sea, no entendía. Mira, con toda falta de entendimiento, con todo pecado que tenía, con toda cosa, se fue y habló. Se fue y dijo, oiga, vengan, les quiero mostrar a alguien que me dijo todo. Lo que estaba diciendo es, sacó de mi corazón todo lo que en mí hay. Me mostró mi vida, pero no solo eso, sino me ofreció. Porque va y dice, ¿no será este el Cristo? ¿Ah? Imagínense, ¿qué mensaje dio esta mujer? Pero uno se da cuenta que cuando llegan los apóstoles, después de que muere el Señor, y Felipe va a Samaria, oiga, había una iglesia en Samaria. Amén. Había un pocotón de creyentes en Samaria. ¿De dónde salieron? De alguien que ni siquiera tenía ministerio, ni siquiera tenía nada, ni siquiera le habían dicho haga algo. De la nada el Señor. Gloria al Señor. Dios. Uno se sorprende. Miren, ¿qué es lo que se ve en eso? Primero, la restauración de la mujer. Es claro que el sentido y conclusión de este contexto es que la mujer se restauró. La mujer empezó a caminar en Entró en un Cristo. orden. Ahora, uno se puede poner a pensar, uy, no, dejó al marido, yo no sé si dejaría el que tenía, yo no sé si dejó de ser la amante de alguien, yo no sé, pero lo que sí sé es que se pegó a Cristo. Y por esa razón, en su vida, las cosas tuvieron que tomar el rumbo que debían de tomar. La segunda cosa es que tuvo pasión para comunicarlo. Miren, mis amados, una cosa que le pasa al nuevo y que nos pasa a más de uno en el nuevo, cuando empezamos, es que teníamos un anhelo tan tremendo de hablar. Yo me acuerdo tanto que el primer mensaje que yo recibí después de convertirme, la primera palabra que se me reveló de una manera pero tremenda fue en Juan 3, cuando Nicodemo va en la noche y el Señor habla de nacer de nuevo. A mí se me abrió el entendimiento en cuanto a lo que yo era y lo que yo tenía que hacer y con lo que me estaba pasando. Y yo quería contarlo, comentarlo, decirlo, pero no tenía cómo. Yo me sentía tan impedido. Pero con todo y eso, de una u otra manera, yo empecé a hablar, a decir. Pero lo que a mí me movió tremendamente, esto fue a aprenderlo.
aprender. Yo quería recibir, y me puse a leer la Biblia y me la leí 3 veces, me leí toda la Biblia en 3 meses. En el primer año me la leí 3 veces. Y cuando pasa el primer año yo digo, no entiendo ni papa. No sé. Pero predicaba a cualquier persona, yo escuchaba y yo decía, ay, yo lo leí y yo escuchaba la predicación y volví y lo leía con la predicación. ¡Pum! Era una revelación, palabra de vida tremenda. Entonces, esto es lo que pasa y empieza a ver la pasión por comunicar, el deseo de comunicarlo. ¿Saben que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:1 al 14? Le dice, tú eres una iglesia que se esfuerza, que trabaja, que lucha, que hace, pero tengo contra ti, que has dejado tu primero. ¿Qué es eso? Has perdido la pasión. Ya lo haces por rutina. Ya porque, me tocará. Y ahí es donde eso está. Hermano, cuando uno permite que la pasión, porque el apóstol Pablo oraba y decía para que prediquen con denuedo, y la Biblia en Hechos dice que iban y con denuedo expresaban y decían, oiga, y estos los iban a matar, y los perseguían y los azotaban, pero tenían esa pasión. De ahí es que yo creo que el día que a mí se me apague la pasión, el Señor ese día me va a decir, ya, para. Y yo pienso que eso va a suceder cuando cumpla 100 años. Y cuando el Señor me diga, para, me lleva. Cuando venga el Señor. Sí. Yo creo que Él nos dice padre, pero cuando ya llegue. Aquí hay una cosa que está escrita que yo quiero aclarar. Dios capacita al creyente, en el sentido en que da todas las herramientas. Pero realmente Dios lo que nos da es la oportunidad, escríbale ahí al frente, nos da la oportunidad, de capacitarnos. ¿Por qué? Delante de pasión para Porque escuchen, en el C, porque ahí dice Dios capacita al creyente. ¿Por qué? Porque es que miren, aquí hay una, cuando se habla de que Dios capacita, hay quienes dicen, ay Señor, capacítame, yo, heme aquí Señor, capacítame, dame Señor, dame. ¿Saben qué dice el Señor? Toma, esta es la oportunidad. Así te voy a capacitar. Te voy a dar la oportunidad de aprender, te doy la oportunidad de estar en una escuela bíblica, te doy la oportunidad de estar en una iglesia, te doy la oportunidad de tener una Biblia. Tú lo haces. Y yo he dicho siempre que para uno pasar en la universidad, créanme que no es por venir a orar. Uno no pasa en la universidad por orar. Uno pasa por estudiar y por pasar los exámenes. Amén. ¿Sí? Y lo que capacita a alguien en que estudia en la universidad es su dedicación a estudiar, a aprender. Y luego que se gradúa, su dedicación a practicar lo que medio sabe para aprender de verdad. Poner en práctica. Así es el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos da la oportunidad. Noten que cuando habla de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos entregó sus bienes a sus siervos. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1 talento, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Es decir, ¿qué tan capaz es de administrar, de manejar? Eso es lo que te doy. Ahora, ¿qué me va a dar Dios a mí? Dios me va a dar para lo que soy capaz. ¿Por qué Dios a mí no me da más? Porque no estás capacitado. ¿Quieres más? Capacítate. Es decir, como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces, en permanecer y en guardar todo lo que está escrito en este libro de la ley, para que medites en él de día y de noche, para que lo pongas por obra y así harás prosperar tu camino. Josué 1:7. Y luego le dice en el versículo 8, nunca se apartará. Nota eso. Porque es que hay ocasiones donde, no, yo ya hice el instituto bíblico, no, yo ya me leí la Biblia. Yo ya la leí. ¿Ah? Y con
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Porque solo así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el llamado, cuando uno lo entiende en ese sentido, uno se da cuenta de que esto no es de un instituto bíblico. ¿Que es importante el instituto? Sí. ¿Es necesario? Sí. Pero esto es de todos los días. Esto es de seguir y seguir y seguir y seguir hasta que la muerte nos separe. Ahí sí. Porque ahí es la única. Y aún así, porque allá vamos a poder. Lo que pasa es que allá, como vamos a tener al Dios de la palabra con nosotros, su palabra va a estar en nosotros. Amén. Miren que es que, esto me va a salir del tema, yo una meditación que hice un día pensando en una predicación también, no, pensando en un mensaje que el Señor me dio para mí. Y es que el Señor habla de que Él pondrá un corazón nuevo, ¿sí? Y pondrá sus palabras y todo en nuestro nuevo corazón. Y yo decía, ay, ¿cómo será eso? Y me entendí algo. Eso va a suceder en la eternidad, donde todo lo sabremos de ella. Ah, sí, eso sí lo dice él, que lo que no entendamos acá lo vamos a entender allá cuando estamos. Pero aquí, ¿qué nos dice? Oigan, permanezcan, estudien, y lean, prediquen, háblenlo, y compartan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y por último, Dios da fruto al ministerio de la mujer. Es que estamos hablando de la mujer samaritana. Claro, estamos hablando de la mujer samaritana. Entonces, la mujer que habló, pues el Señor hizo que eso que hizo esta mujer fructificara. Amén. Por eso es que el testimonio es tan importante. Pero el testimonio no es solamente, es que yo era desechable y ahora mírenme, soy bonito. El testimonio es Cristo en mí, y lo que Cristo ha hecho también está ofreciéndose para ustedes, y hay tanto de parte del Señor que nosotros solo necesitamos es tenerlo a Él y vivir para Él. Cuando lo tenemos, las cosas empiezan a darse en el propósito de Él, no en el tuyo, no en el mío, no en mi parecer, no en mi gusto, pero sí para la eternidad. Amén. Amén. Y nosotros con eso estamos dando testimonio. Pero nuestro testimonio de Cristo también es con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, con nuestra integridad. Yo siempre lo he dicho en nuestros trabajos, el Señor dice hacerlo todo como para el Señor. Habla de que a los amos no sean ásperos con sus siervos no sean negligentes con sus amos. Habla a los hijos, a los padres, a los esposos, habla a todos, habla a los sacerdotes. Habla a los siervos, y todo con un propósito, hacerlo todo como para el Señor. Y de eso se trata el Evangelio, que nuestro testimonio sea nuestra obediencia. Amén. ¿Saben qué es el testimonio? La muestra de la obediencia, no más. Porque el testimonio no son virtudes mías. Las virtudes sí se desarrollan por mi práctica, claro. Pero el ser obediente no es una virtud. El ser obediente es una decisión. Y la obediencia permite que se desarrollen virtudes. Yo decido ser obediente. Y por ser obediente, yo voy a poder desarrollar paz, benignidad, bondad, verdad, todos los frutos del Espíritu, más otro poco de cosas. Por obediencia, voy a poder disfrutar bendición. Amén. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. No, perdón, ahí dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta qué? Mira, hermano, yo insisto, un cristiano que no entiende el principio del dar es un cristiano que no conoce la bendición del tener, del disfrutar. Y no se trata de acumular y de decir es que tengo cuentas bancarias y todo. Se trata de decir de que de manera muy especial el Señor suple.
Amén. Amén. El Señor suple. Sin que uno, Se mate tanto trabajando. sí, o sea, es que las cosas del Señor son tan claras que si yo no aprendo a ser fiel con Él, nunca voy a disfrutar la fidelidad de Él. Amén. Si yo no aprendo a ser, porque es que Dios no deja de ser fiel, Él sigue siendo fiel, Amén. pero la fidelidad del Señor la disfrutamos quienes somos fieles con Él, no más. Por eso, cuando yo doy lo que Dios me ha dado, voy a tener más para seguir dando. Amén. Porque el que da semilla que siembra y pan al que come, ¿cómo no dará también todas las cosas? ¿Para qué? Lo dice ahí en 2 Corintios 9. Para que abundemos en buenas obras, para que tengamos para seguir. Y el Señor ve a alguien que saca tiempo, alguien que se ofrece, alguien que hace, le da más de todo. Por eso los que sirven de corazón limpio siempre son bendecidos. Amén. Amén.